Isla del Viento, frontera de la República Aurora. Sin electricidad, sin leyes, solo sobrevivir. Hace 3 años, tras ser abandonada aquí por los Torres, he visto demasiadas cosas así. Los Torres me adoptaron de niña. Aunque era su hija adoptiva, nunca recibí ningún cariño. Creyeron en rumores y mi único propósito era proteger a su hija biológica de desgracias. A mis 18 años me regalaron a otro hombre. ¡Suéltame! ¡Aléjate de mí! Ya que eres tan rebelde, ve a Isla del Viento a proteger a Lucy de su fatal destino. ¿Qué pasa? Señor Torres, aquí la mayoría son enfermos mentales exiliados a la costa. La mortalidad es alta. Señor Torres, información leída. Lee. Hace 3 años la enviaron a la isla. Tiene 21 años. Sin antecedentes claros. Los registros indican que es una vagabunda. Diagnosticada con esquizofrenia severa. 21 años. Llevó 18 años afuera antes de ser enviada aquí. Todos esos años, tiempo y recursos, todo desperdiciado. ¿Desperdiciado? ¿Con qué derecho juzgas la vida de los demás? Interesante. En toda la República Aurora, que me mire a los ojos por 2 minutos sin pedir piedad, eres la primera. Es ella. Señor Torres, ¿no buscará a otra? Los locos en Isla del Viento están por todas partes. No hace falta. Llévenla. El señor Torres, ¿quién es realmente? Si me lleva, ya sea para experimentar o torturarme, si logro salir de este infierno, tendré la oportunidad de vivir. Asistente Marco, solo una pregunta. ¿Por qué el señor Torres vino a propósito a este infierno a llevar a una loca? Lo del señor Torres, ¿te atreves a preguntar? Parece que no quiere seguir viviendo. Qué raro. Con la destreza de María Mayor, tomar un arma y matar para defenderse no sería problema. ¿Por qué María Mayor se dejó llevar tan fácilmente? Primero, María quería salir de aquí. ¿Y el segundo? Segundo, María es lista. Sabía que el hombre que la llevaba era peligroso. Es Leonardo Torres. Si algún día pueden salir de Isla del Viento y oyen el nombre de Leonardo Torres, mejor evítenlo. Es peor que el mismísimo diablo. Oh. Pero María Mayor no tiene nada al salir. ¿Cómo va a sobrevivir? María estuvo 3 años en Isla del Viento. Casi era la reina aquí. Alguien así, ¿cómo no va a sobrevivir? Los que deben preocuparse son los que la dejaron abandonada aquí. Escuché que Juanito frenó mal la última vez. Y el joven Torres lo pateó al hospital. Está medio lisiado. ¿Y eso? Don Torres vino a pedir fondos. Y el joven lo dejó en el hall. Se quedó sin dignidad. Leonardo Torres, 25 años, heredero del grupo Torres. El año pasado le quitó el poder a su padre a punta de pistola. Es implacable. Cuando secuestraron a su hermano y le cortaron un dedo, él seguía sonriendo. Pensándolo bien, que nos mandaran al jardín de rosas no está nada mal. Solo cuidamos a una niñita. Aunque esté loca, no hace ruido. Es muy tranquila. Pues sí, es mejor que en la mansión. ¡Ay, por Dios, niña! Así no se usa el columpio. ¡Joven Torres! Mientras no sepa sus intenciones, debo seguir fingiendo estar loco. Yo... ¡Joven Torres! Ustedes... ¿Así es como cuidan a la gente? Perdón, joven Torres. Fue nuestra negligencia. Por favor, perdónenos. No quiero volver a ver a estas dos inútiles. Sí, las despediré de inmediato. Cuando llegue el señor Torres, vigilen aquí. Sí.
Se parece mucho a ella. ¿A ella? ¿Quién? ¿A su enemiga o a su amante? Sí. Esta señorita y la señorita mayor se parecen mucho. Cuando la señorita mayor enfermaba, era igual, muy tranquila. Incluso al caminar, era muy elegante. Cuando murió, solo tenía 21. La señorita mayor, 21 años. Resulta que soy la sustituta de su hermana fallecida, sacrificada por los Torres. Y ahora soy su sustituto. No puedo escapar de ser una simple sustituta. Señor Torres, el examen está listo. No tiene enfermedades contagiosas. Por ahora no es agresiva, pero no encontramos ningún antecedente suyo. No importa. Una simple sustituta no necesita identidad. Retírate. Dormiré aquí. Sí. Dormiré. ¿Aquí? ¿Conmigo? Recuerda, desde hoy, eres mía. Frente a una enferma mental, se desviste. Este tipo sí que es un pervertido. ¡Mierda! Salto la pared y me escapo por allá. Se bañó rápido. Si me ven, estaré en problemas. Te escondiste aquí. Hace 3 años me atreví a defenderme con un cuchillo. Ahora, como máximo, pelearé de... Sin mi orden, si huyes, te romperé las piernas. ¿Entiendes? Lo olvidé. Eres una loca. No entenderías de todas formas. Seca mi cabello, hermana. La próxima vez que te pida secarlo y no lo hagas, te cortaré esos hermosos dedos uno por uno. ¡Pervertido! Por su tono, la que murió es su hermana. Cámbiate. Si soy su reemplazo, tengo más chances de sobrevivir. ¿Qué va a hacer este loco ahora? Ni en Isla del Viento me han visto dormir así. Abrázame. Eres un manojo de locura. No entiendes nada. Entonces no me abraces. ¡Qué postura! Cuando su hermana murió, él era solo un niño, ¿no? Hermana, hoy vino a verme papá. Quería dinero para jugar. Es ridículo. El papá juega y pide dinero al hijo. Aún le dejo una finca para protegerlo. Si sigue así, lo echaré a mendigar. ¿Te parece? Esta familia está loca de remate. Cuando te fuiste, tenía 9 años y no te daba nada. Ahora tengo 25. Tengo de todo. Pero igual no te doy nada. Aunque es un psicópata, sobre todo, inspira algo de lástima. Pero, ¿podrías quitarme la pierna? ¿Me vas a aplastar? Hermana, como cuando éramos niños, acaríciame. Mejor te mato, psicópata. Así está mejor. Sigue acariciándome.
Leo. Así ellos no te volverán a molestar. Leo. Qué hermosa nieve. Es hermosa. ¡No! Solo un sueño. Maldición. Es solo una simple sustituta. Y se atreve a dormir tan tranquila. Este pervertido, ¿hasta cuándo va a torturarme? Maldición. ¿Cómo reacciono ante esta loca? Don Leo, hoy, algunos diputados en la prensa hablaron de más. Dicen que manipula y quiere arruinar la economía de la República Aurora. La manipulación es cierta, pero decirlo es un error suyo. Deshazte de ellos. Encuéntrame una mujer. ¿Qué tipo? Limpia, mayor de edad, voluntaria. Entendido. Después de ver a la suplantadora de su hermana, busca a alguien para desahogarse. La lógica de este hombre es un enfermo. Esta chica se queda frente al espejo riendo tontamente. Me da escalofríos. Mejor así. No hace ruido, nos da paz. ¿El joven Torres vendrá hoy? Escuché que hoy fue a la ciudad vecina a una cena importante. No volverá a la capital imperial. Perfecto. Ya son 3 años. Debo volver a la familia Torres. ¡Ay! ¿Qué le pasa? ¡Salta, salta! ¡Salto de conejo! Salto de conejo. ¡Vuela! ¡Vuela! Soy una mariposa. Soy una abejita. Quiero miel. Quiero miel. Señorita, ¿está bien? Me dio un gran susto. Cinco horas. Suficiente. A calle Libertad 13. ¿Cuánto tiempo tarda? 1 hora sin tráfico. ¿Vamos? Vamos. 3 años. La capital imperial cambió tanto que no la reconozco. Papá, te lo ruego. Recompensaré a los Torres. Por favor, no me des a nadie. A estas alturas no te ocultaré nada, María. Te criamos solo para proteger a Lucy. Lo harás sí o sí. Señorita, llegamos. Casa de mis enemigos. Solo bromeo. ¿Puede esperarme 10 minutos? No traje dinero. Voy por él. Fue aquí donde Manuel Torres rompió el último lazo familiar. María, no quería que pagaras tan pronto. Pero Javier Mendoza te gusta y te persigue. Lucy, te lo ruego. Crecimos juntas. Somos hermanas. Hermanas. No eres digna. Los Torres te criaron 18 años. Ahora pagas. Papá, dile a don Ignacio que grabe todo. Quiero mostrarle al mayor, a ver si sigue viendo a esta perra como inocente. Bien. Mientras mi niña esté feliz, te daré lo que quieras. Manuel Torres estos años ha ido muy bien. Parece que se alió con un grupo más poderoso.
Mi antiguo cuarto ahora es un nido de perros. Los Torres de verdad me odian hasta la médula. Estos son los ahorros que gané haciendo tareas para mis compañeros, y lo único que me dejaron al abandonarme. Como al fin volví, debo dejarle a mis familiares un regalo. Señor conductor, lléveme a la más famosa calle de comida. Ese infierno de Isla del Viento solo tenía maleza. Hoy voy a comer a saciedad. Mamá, papá, ¿acaban de llegar? ¿Por qué tan tarde? ¿No terminaste hace rato? Vamos adentro. ¿Tienes hambre? Escuché que hoy fuiste al grupo Torres. Sí, lástima no ver a Leonardo. Pero quien me recibió es mi fan. Prometió ayudarme a pedir que Leonardo me vea. Nuestra Lucy es reconocida por todos como una voz celestial y es embajadora de caridad. Leonardo te verá tarde o temprano. A esos niños ricos ninguno me interesa. Si me voy a casar, quiero casarme con el hombre más poderoso del país. ¡Qué ambición! Si Leonardo se convierte en mi yerno, los Torres en la República Aurora seremos invencibles. Muy bien. Si logramos conectarnos con Leonardo Torres, la familia Torres cambiará por completo. Luffy, ¿no estabas saliendo con ese Javi de los Mendoza? ¿Por qué de repente quieres ver a Leonardo Torres? Javi. Él solo es el tercer joven del grupo Mendoza. Al heredar, ¿qué tanto ganará? No puedo quedarme atascada con él, ¿verdad? Si no fuera para enfurecer a esa perra de María, no lo habría buscado. Ya pasaron 3 años y me aburrí. ¿No te estás metiendo en algo muy grande? A un hombre como Leonardo Torres, ¿tienes la intención de conquistarlo? Mamá, ¿por qué siempre me desanimas? Si logro verlo, seguro encontraré la forma de conquistarlo. Leonardo Torres no es alguien que puedas controlar. Los altos mandos le obedecen. En estos 2 años, su fama de ser implacable y cruel, ¿no la has escuchado? ¿Y eso qué? Quiero ser su mujer, no su enemiga. ¿Cómo podría ser cruel conmigo? Eres muy valiente. Ya, María Nieves, ¿por qué siempre desanimas a Lucy? La hija de Manuel Torres es tan brillante. Es bueno que mire alto. Si Lucy se casa con los Torres, seré en la República Aurora el suegro más poderoso. Papá me entiende. Mamá, no te hablo más. Solo me desanimas. Papá, mamá, miren. ¡Cállate! ¿Alguien se ha introducido hoy? No, señor. La puerta estuvo cerrada. ¿Cómo podría entrar alguien? No pasó nada de raro. Se lo juro, señor. Todo normal. No vi a extraños. Retírense. Esa caseta era de Marita. ¿Creen que sea Marita? Mamá, ¿por qué sigues diciendo ese nombre de mala suerte? Ya son 3 años. Seguro ya se pudrió en el barrio bajo de Isla del Viento. es peor que esté muerta. El príncipe ante extraños siempre ladra, pero hoy está muy callado. Seguro es Marita. Volvió como fantasma para buscarnos. ¿Y qué si volvió? De viva era una inútil, y de muerta solo hace travesuras. Demuestra que de fantasma sigue siendo una inútil. ¿Acaso debemos tenerle miedo? Esta perra molesta con sus juegos a diario. Mejor llamemos a un maestro. Para condenar el alma de María en el infierno. Marita ya murió. ¿Y condenar su alma? Temo que nos traiga mala suerte. Qué indecisa eres.
Menos mal que Lucy no te parece. Me voy a contactar con un maestro conocido. De viva me estabas a los pies. ¿Pelear conmigo? Ni en sueños. En Isla del Viento solo hay podredumbre y el olor a muerte. Qué bien se siente el aroma de la vida. Don Manuel, eres muy cruel. Solo por temor a que volviera, borraste toda mi identidad. Legalmente, yo, María, hace 3 años ya desaparecí. Ahora soy alguien sin identidad ni lugar donde pararme. Sin identidad, no tienes nada. Con los Torres me las veré a su tiempo. Pero junto a Leonardo Torres no puedo quedarme. Si descubre que finjo estar loca, con sus métodos en Isla del Viento. Pedro, los documentos de tu gente ni Dios los distingue. Son impecables. Oigan, miren, esa entrevista de Lucía. Señorita Lucía, por los niños de África, movilizó donaciones de Mendoza un mes. ¿Puede contarnos su motivación? En realidad, el Grupo Mendoza siempre apoya la caridad. Solo vi a esos niños sin educación y los conecté. Lucía, qué bien te disfrazas. Hace unos días, Javier Mendoza III dijo que le gusta más la señorita Torres. ¿Cuál es su relación? Solo somos amigos. No difundan rumores, o si no... ¡Mierda! Estuve 2 años con Lucía y no pude conquistarla. Pedro, mira atrás. Esa chica también está bien. Uy, Pedro, qué coqueto. Te la estás comiendo con la mirada. ¡Lárguense! Pedro, no seas cobarde. Chica, pediste mucho. No podrás comerlo. Te ayudo yo. ¿Quieres ligar conmigo? ¡Qué lista! En un rato te llevaré a probar la bañera de hidromasaje de un hotel 5 estrellas. ¿Qué tal? ¡Perdón! ¡Señorita! ¡Señora! ¡Diosa! ¡Piedad! ¿Qué haces? ¡Largo! ¡Váyanse! ¡Háganle caso! ¡Ay! ¡No apretes más, señorita! ¡Ya no aguanto! ¿Qué esperan? ¡Lárguense! Señorita, no, no. ¿Sabes en qué te equivocaste? Yo me volví loco. No debí molestarla. Falso. Tu error es que tienes problemas de vista. Ve al oftalmólogo. Sí, tienes toda la razón, señorita. ¡Ya no más! Escuché que su familia falsifica documentos. ¿Falsifican de todo? Sí. Sí, de todo. Entonces, hazme una identificación. Claro, señorita. Yo me encargo. Siéntate. Mujer, 21 años. Cumpleaños el 27 de mayo. Inventa el resto. ¿Y el nombre? ¿También lo invento? Valentina Picante. ¿Qué? ¿Algún problema? No, señorita. Con ese nombre es un deleite para los sentidos. En 5 días a las 9, en el piso 8 del Centro Diamante, me darás lo que te pedí. Si no vienes... Vendré. Yo, Pedro, estaré puntual. Mejor así. Paga la cuenta de mi mesa. Lárgate. Jefe, otro 10 kilos de camarones. ¡Lárguense ya! ¡Vacíen el lugar! ¡Alquilamos la calle! ¿Alquilaron la calle? El mundo de los ricos es difícil de entender.
Jefe, empáqueme unos. Residencia, Marco. Seguro Leonardo Torres está por aquí. Un presidente de un grupo. ¿Qué hace en un lugar así? No los echen a ustedes, vendedores. Vuelvan a trabajar. Preparen algo rico. Asegúrense de usar los ingredientes más limpios para asar. Si hay un solo error, les aseguro que no verán el sol mañana. Vaya. Don Leo, mis amigas dicen que soy rara. No compro joyas ni bolsos. Solo me gusta venir a estos mercados. Es muy real. Leonardo Torres. Traer a una mujer a un lugar así. ¿Qué real? ¿Acaso le sacaron los huesos a esta mujer? Don Leo, mire, trabaja en esos rascacielos a diario. ¡Qué frío! Yo creo que aquí hay mucha vida. Debería bajar a tierra a veces. Juguetes con fuego. Don Leo, qué malo. ¡Qué coqueta! ¿Ya está listo? Trae algo. No me reconoce. Espera. Me reconoció. No querías comer. Comamos. ¿Quién te pidió la comida ahora? Don Leo, ahora solo quiero comerme a ti. Tras tanto, en Isla del Viento, no debería reaccionar ante esto. Marco, qué gran trabajo. Me buscas mujeres y traes a una asesina. Si no fuera rápido, ¿acaso planeabas ir al infierno a ser mi asistente? Perdón, don Leo. Fui descuidado. Merezco morir. Tranquilo, tu vida la cobraré cuando sea el momento. Llévala a interrogar y averigua quién está detrás. Sí, don Leo. Aburrido. ¡Vuelve! Pequeña vendedora, tienes muchas agallas. No temas. Sé que es el señor Torres. Con el señor Torres, alguien tan grande, nosotros, los plebeyos, estaremos a salvo. ¿Ah, sí? Al jardín de rosas. ¿Jardín de rosas? Si vuelve ahora, mi escape será descubierto. No, no puedo que me busque. Aún no me he vengado de los Torres. Don Leo, su auto. Me subo a ese. Y tenía que ser este. ¡Qué maldita suerte! Don Leo, fallé esta noche. Deme una oportunidad de redimirme. Le buscaré a otra. No me busques a otra como esta noche. Muy falsa, asquerosa. Sí, esta vez buscaré a alguien que le satisfaga. Don Leo, ¿tiene alguna exigencia especial? ¿Tierna, con buen cuerpo o apasionada? Que tenga problemas mentales. ¡Qué fetiche tan raro de un magnate! Este pervertido es irrecuperable. Me di cuenta que comparada con la asesina de esta noche, la mujer del jardín de rosas, La mujer de la que habla Leonardo, ¿acaso se refiere a mí? El gusto de don Leo. Es muy peculiar. dime, ¿debería acostarme con ella? Pero si lo hago, ya no podré seguir usando su cuerpo. Leonardo, por favor, sé humano. No pierdas la cabeza. Llegó don Leo. Joven Torres, bienvenido. ¿Y ella? La señorita se durmió en la tarde. Aún sigue dormida. ¿Cómo te atreves a mentir? Si la señorita no está arriba, estamos muertas. Apostemos. Confesar es morir igual.
Calma la respiración. Escalar a mano el segundo piso casi me mata. No puedo dejar que se entere de que salí. De verdad, duerme. Otra vez. Este hombre es un loco. Tarde o temprano moriré en sus manos. ¿Despertaste? Si despertaste, levántate y acompáñame a cenar. Que una mujer se mueva en un hombre es una insinuación. No me importa si eres una loca o no. ¡Pervertido! ¡Pervertido! ¿Cómo come normalmente? La señorita come bien, solo que a veces hace un poco de desorden. Señorita, coma. Comí en esa calle 5 kilos de camarones y tanta parrilla. Al ver este arroz blanco, me dan ganas de vomitar. ¿Te gusta que me vuelva loca, no? Te mostraré que estoy loca. Con una cara tan linda, ¿por qué come como un mono salvaje? El gusto de Don Leo. ¡Qué lindo! Joven Torres, perdón, le traigo otro ahora mismo. Joven Torres, cuando la señorita se altera, no tiene modales. ¿Qué tal si comamos en su cuarto para no arruinarle el apetito? Sí, déjame ir ya. ¿Quién querría comer con un pervertido en la misma mesa? No hace falta. ¿Qué le gusta comer normalmente? Joven Torres no es exigente, come lo que haya. ¿Ah, sí? Pero no puede ser tampoco exigente. Como esa basura de parrilla, no debe comerla. ¿Me está probando? ¿De verdad me reconoció en el mercado? Joven Torres, qué bromista. La comida que servimos es muy bien preparada. ¿Cómo dejaríamos que la señorita comiera esa basura de parrilla? Mejor así. La gente de Leonardo Torres, qué come y qué no, yo decido. Pequeñita, si no me haces caso y comes cualquier cosa, las consecuencias serán graves. ¿Entiendes? Seguro me reconoció. No tiene sentido fingir. Mejor confesar. Don Leo, la señorita María no entiende esto. No vale la pena que se moleste en educarla. Que mamá Lola y mamá Carmen vigilen más su dieta y ya. Tienes razón. ¿Cómo entenderá una loca? Una loca. No lo entiendo. ¿Me está probando o me está engañando? Da igual. Mientras no me delate, seguiré fingiendo. ¿Se puede quitar esto? Don Leo, esta cerradura es de material especial. Sin la herramienta exclusiva, no se puede abrir. Antes, los del barrio, para huir a la ciudad, no dudaban en usar métodos extremos. Solo por llevar esto a la ciudad, ser descubierto era un grave delito. Es muy feo, Marco. Encuentra a alguien que lo modifique para que parezca una pulsera. Sí, Don Leo, es una sustituta que no sale. ¿Hace falta disfrazar esto? ¿Qué planea Don Leo? Don Leo, esta noche, ¿se quedará a descansar aquí? Sí. ¿Se quedará? Si este lindo entra a mi cuarto a medianoche. A la finca. Sí, Don Leo. ¡Qué susto! Si el joven viene más veces, mi pobre vida se me va a acabar. ¿Y el joven? ¿Por qué se fue? Contestó un llamado y se puso de un humor fatal. Yo creo que seguro fue por Don Torres de la casa antigua. Seguro pasó algo. Si no, el joven no se enojaría tanto. Don Torres es un caso. A su edad, sigue sin calmarse. El mal genio del joven ahora, seguro, es culpa de Don Torres. Pues claro, su madre biológica recién falleció. Don Torres se casó con su mejor amiga. La señorita mayor apenas era adolescente. Y el joven era un bebé. Don Torres los echó a este lejano jardín de rosas, a su suerte. Murió su madre, y su hermana tampoco está. Con razón Leonardo, cuando me abrazó esa noche, parecía un niño inseguro. Leonardo sí da lástima. Pero no es asunto mío. Ya empezó a sospechar de mí. Debo conseguir rápido en la República Aurora una identidad legal y dejar este lugar de problemas. Al fin se fue. Me llenaron de comida. Me duele el estómago. Esperaré un poco. Aún no digiero la parrillada. Y mamá Lola me obligó a comer arroz. Y con lo de Leonardo Torres, me siento atragantada.
En el trastero de los Torres, las piezas electrónicas viejas, aunque estén rotas, con un poco de arreglo, son las mejores cámaras. Don Manuel Torres, sé que no dormirás esta noche. Contrataste a un maestro para atacarme. Los Torres siguen tan ignorantes como hace 3 años. Don Manuel Torres, ya que quieren ver lo que no deben, les mostraré lo suficiente. Hola, quiero denunciar al diputado Manuel Torres a registrarles de maldición en casa. Si van ahora, podrán grabarlo. Si se tardan, el titular será de otros. ¿Qué pasa? ¿De dónde salieron los reporteros? Rápido, lleven al maestro adentro. Quítenme todas estas cosas, quítenlas. Manuel Torres, esto es solo mi primer regalo. Joven Torres, ¿prefiere elegir aquí o en el vestidor? Joven Torres, don Torres me pidió decirle que promete que no buscará más mujeres. Le pide que le dé otra oportunidad y que no le corte los gastos. Perdón, joven Torres, perdón. Ve y diles que los Torres, mi madre lo construyó con mucho esfuerzo. Si se atreve a traer a otra mujer sucia, yo mismo lo voy a castrar. Sí. Le diré enseguida. Maldición. Nada sale bien. Los viejos del grupo quieren mi puesto. Y en la finca tengo a este padre insoportable. Don Leo, ¿no durmió bien anoche? En este lugar, ¿quién podría dormir? El jardín de rosas es más tranquilo. Anoche me pidió investigar a la señorita del jardín de rosas. Encontré una pista. No es una mendiga. Es muy astuto, don Leo. Me costó trabajo averiguar que fue don Manuel Torres quien mandó en secreto a tirarla al barrio bajo. Pero en los registros de los Torres no hay nada de esta persona. Quiero saber de la mujer del jardín de rosas, su verdadero origen. Investiga. Sí, entendido. ¿Qué escondes? Muéstralo. Es de los Torres. El escándalo de hoy es muy grande. Ritual de maldición. Es pura superstición. Dicen que este ritual es muy cruel. Envía a los espíritus al infierno. Tras sufrir torturas, su alma se destruye para siempre. ¿A qué espíritu quieren destruir los Torres? Contacté a varios medios. Un periodista dijo que escuchó al maestro decir un nombre: María Torres. María Torres. Dime, si algún día muero, ¿habrá alguien que quiera mandarme al infierno? No. Creo que, antes de morir, usted mandará a esos tipos al infierno primero. Bien dicho. Nadie podrá destruir mi alma. Y lo mismo, a mi pequeña mascota, nadie se atreverá a tocarla. ¿La mascota de don Leo? ¿Desde cuándo don Leo tiene mascota? ¡Malditos! Papá, ¿qué está pasando? ¿Por qué todo el país nos está atacando? Ya di un comunicado y eché la culpa al maestro. Dije que solo rezábamos y fuimos engañados, pero gasté mucho en callar el escándalo y la noticia crece. Es obvio que alguien nos ataca en secreto. Seguro son tus competidores. Son unos canallas. Tarde o temprano lo pagarán. Manuel, Lucy, ¿no creen que el fantasma de María nos está castigando? Nosotros, ¿cómo podríamos filtrar la noticia? Mejor le quememos dinero a María para que nos deje en paz. No quemaré dinero para esa perra, ni lo sueñe. ¡Basta! Ahora no es momento para fantasmas. Hay que resolver esta crisis, Lucy. Depende de ti.
Mañana daré una rueda de prensa. Ve y llora en público. Dile que confiamos en un farsante. Además, busca a esos ricos que te adulan, esos playboys, que públicamente respalden tu integridad. Lucy, asiste a más fiestas y conoce a jóvenes de buena familia. Papá, ¿no me estás pidiendo que sea una cortesana? Mi objetivo ahora es Leonardo Torres. No quiero que mi vida privada se complique. Si pudieras conseguir el apoyo de Leonardo, ¿habría problema? ¿Pero ahora te hace caso? Mi objetivo ahora es Leonardo Torres. No quiero que mi vida privada se complique. Si pudieras conseguir el apoyo de Leonardo, ¿habría de qué preocuparse? ¿Pero ahora te hace caso? Entendido. Buscaré a alguien para probar mi integridad. Si esto tampoco funciona, solo te queda conquistar a Javier. Usa el compromiso con los Mendoza para tapar esta noticia. ¿Aún no terminas con Javier? Claro que no. Leonardo ni se ve por ahí. ¿Cómo podría dejar a mi plan B? Todo es culpa de María. Aún causa problemas muerta. El que encontró Marco es increíble. Con materiales especiales, la cerradura la hizo un brazalete perfecto. Con esto, moverme en la capital imperial será más fácil. Leonardo, te ganaste un punto. ¿De verdad le gusta este brazalete? Lo mira todo el día. Son vestidos que la hermana de Leonardo dejó. Son muy lindos, pero no son prácticos. Ya, Lucy. No estés triste. Todas las noticias son solo un momento. Los internautas pronto se distraerán con otras cosas. Javi, qué suerte que estás. Si no hubieras aguantado la presión y hablado por mí ante la prensa, no sabría cómo haberme salido. Tontita, no me agradezcas. Con una palabra de Leonardo Torres, la prensa de la República Aurora se calla. Javier Mendoza, al final, es muy débil. Soy tu novio. ¿A quién más iba a ayudar? Gracias, Javi. Por cierto, escuché que Andrés y David, esos jóvenes ricos, también ante la prensa hablaron por ti. ¿Fuiste tú quien los buscó? ¿Cómo crees? Fueron ellos quienes ofrecieron. De hecho, me dio mucha pena. Si no les hubiera hecho caricias y no me hubieran aprovechado, ¿me habrían ayudado? Mejor evítalos. Esos chicos no son buenas personas. Ya sé, Javi. En mi corazón solo estás tú. Tranquila. Al graduarte, te pediré matrimonio. Sí. Después de lo que pasó, ya lo entiendo. Solo el hombre más fuerte podrá protegerme. Solo eres mi plan B. ¿Quién es esa? Su atuendo no está mal. María Torres. Lucía, ¿qué te pasa? Perdón, Javi. Estos días pasó mucho. Me distraje y... Perdón, de verdad lo siento. No dejaré que Javi vea a María. Esa perra no me quitará mi plan B. Tranquila, ve al baño a limpiarte. Mandaré traer ropa. Bien. ¿Dónde está? Seguro la vi subir. ¿Vieron a una mujer con vestido verde vintage? ¿La vieron? ¿Será una alucinación? No. ¿Será el fantasma de María? ¿No es la famosa influencer Lucía? Dicen que hicieron un ritual de maldición. Y con esa cara de muerto, seguro es su castigo. ¿Acaso es el fantasma de María? Señorita, ¿está bien? Estás caliente. Estás viva. María, no estás muerta. Señorita, ¿de qué habla? ¿Te haces la tonta? Parece que los escándalos de la familia fueron obra tuya. ¿Cómo saliste? ¿Nadaste desde el barrio bajo? Seguro no sabes qué le pasa a quien se escapa del barrio bajo, ¿verdad? Señorita, de verdad no entiendo. ¿No entiendes, eh? Bien. Llamaré ahora mismo para que papá envíe gente. Yo misma te voy a
de volver a ese infierno. Javier. Otro viejo conocido. María, de verdad eres tú. ¿A dónde fuiste estos 3 años? Lucy y yo te buscamos mucho. ¿Buscarme? Antes, Lucía temía que Javier me persiguiera. Fingió ayudarlo, pero quería destruirme. Al final me mandó lejos. Los Torres actuaron rápido. Hace 3 años ya querían que desapareciera del mundo. Sí. ¿Por qué desapareciste de repente hace 3 años? Fui a la escuela a buscar tus datos. Me dijeron que tu familia te llevó. Tus archivos estaban ocultos. No me dejaron verlos. Sí, María. ¿A dónde fuiste estos años? Javi y yo nos morimos de preocupación. ¿Qué actuación? Debería darle un premio. Lo siento. Seguro se equivocaron. ¿Cómo me equivocaría? ¿Cómo olvidaría tu rostro? María, vamos a sentarnos a tomar un café. No hace falta. Vamos, vamos. Es raro vernos. Javi, al fin encontramos a María. ¡Qué bien! María, Lucy y yo estamos juntos. Sí. Javi te perseguía antes, pero te fuiste sin avisar por años. Ahora tú no estarás enojada conmigo, ¿verdad? Señor, señorita, creo que se equivocaron de persona. No soy la María de la que hablan. Mari, ¿estás enojada conmigo por quitarte a Javi? Si es así, te devolveré a Javi. Lucy, ¿qué dices? ¿Crees que soy un objeto para devolver? Pero sé que antes te gustaba. Cuando la viste hace un momento, te quedaste boquiabierto. No pienses tonterías. Ahora, tú eres mi novia. Se equivocan. No soy María. Me llamo Valentina Picante. ¿Valentina Picante? ¿Ese nombre? Así es. No soy quien buscan. ¿Puedo irme? Imposible. La vieja María era humilde y tímida. ¿Cómo podría ser como esta mujer tan serena? Pero en este mundo, ¿cómo puede haber alguien idéntico a ella? ¿Qué haces? Lucy, qué maleducada. Yo solo no puedo creer que en el mundo haya alguien tan parecido. ¿De verdad no eres María? Entonces, ¿acaso tienes una hermana gemela? Ustedes son muy raros. Disculpen, tengo cosas que hacer. Me voy. ¡No te vayas! Señorita, si me toca de nuevo, llamaré a la policía. Lucy, ¿qué te pasa? ¿Por qué estás tan alterada? Y lo siento, señorita Valentina. Se parece mucho a nuestra vieja amiga desaparecida hace 3 años. ¿Cómo es el destino? ¿Por qué no se queda a charlar? Sea quien sea, debo retenerla. Espero que mi papá venga y la interroguemos. No los conozco. ¿De qué vamos a hablar? 3 cafés más. Señorita Valentina, siéntese. ¿De dónde es? Del sur. Si eres del sur, ¿por qué viniste a la capital imperial? ¿Qué? Señorita Torres, ¿está investigando mi pasado? Señorita Valentina, disculpe. Mi novia solo extraña a un viejo amigo. Se emocionó. Soy Javier Mendoza, del Grupo Mendoza. Ella es mi novia, Lucía Torres. La conozco. La gran influencer. Así que usted es del Grupo Mendoza, el tercero. Pero recuerdo que la señorita Torres en una entrevista dijo que solo eran amigos. Ah, entiendo. Ustedes dos, cada quien por su lado. ¿Qué tonterías dices? Lucy aún estudia. No queremos afectar sus estudios. ¿Una influencer teme a los rumores? Señor Mendoza, ¿no cree que la engañan? Eres María Torres. Si no, ¿por qué me atacas así?
Disculpe, señorita Torres, soy muy directa. Si no podemos hablar, adiós. Eres María Torres. Si no, ¿por qué me atacas? Lo siento, señorita Torres. Soy muy directa. Ya que no podemos hablar, nos vemos. Señorita Valentina, tome un café antes de irse. ¡Ay! ¡Ah! ¡Me quemo! Ay, lo siento. No fue a propósito. Lucy. ¡Lo hiciste a propósito! ¡Claramente lo hiciste a propósito! ¡Eres Mariela Torres! Lo acabo de ver. La señorita Torres quería invitarla a un café y ella solo se volteó para bloquearlo. ¡Estás ciega! Señor Mendoza, lleve a su novia al hospital. Ya me voy. María, no te vayas. Lucy. Lucy. Señor Mendoza, usted estaba allá. Debe haber visto bien. Ni siquiera la toqué. ¿Acaso su novia quiere sacar dinero? No. Se emocionó mucho. Señorita Valentina, la llevamos al hospital. Llévela usted. Ya que puede probar que no la empujé, me retiro. Señorita Valentina, ¿podría dejar su número? El sábado a las 8, en el Hotel El Trono. Es la fiesta de cumpleaños de mi novia. Por favor, asista. La espero en la entrada. Permiso, permiso. Lucía, ¿estás bien? Soy Pedro. Lucía, ¿estás bien? Por cierto, te vi hace un momento con esa Valentina picante. ¿La conoces? ¿La conoces? La conozco. Me pidió un favor. Recuerdo que tu familia hace documentos falsos. Entonces, el nombre Valentina Picante, ¿ella te pidió el documento falso? Sí. ¿Te duele mucho? Me rompí la cara. Javi, creo que es María. El de los documentos falsos lo dijo. Sé que tú también la extrañas. No tienes que ir al hospital conmigo. Vuelve a buscarla. Pregúntale por qué no quiere reconocernos. Estás muy herida. ¿Para qué volvería? ¿Y qué hacemos con María? Acabo de invitarla a tu fiesta de cumpleaños. Si aún le importa el pasado, seguro vendrá. Bien, esta vez te escapaste, pero la próxima te atraparé. María, si no mueres, yo seré la víctima. No te dejaré escapar. Javi, por favor, no le digas a nadie que estoy aquí. Déjame ir. Lucía, tu hermana está conmigo. Ven por ella. Leonardo Torres ya me sospecha. Si me quedo, el jardín de rosas es más peligroso. Debo irme antes de que me descubran. Mañana fingiré enloquecer y huir. Así no involucraré a mamá Carmen y a las demás. Leonardo Torres ya me sospecha. Si me quedo, el jardín de rosas es más peligroso.
Debo irme antes de que me descubran. Mañana fingiré estar loca y huir. Así no involucraré a mamá Carmen y las demás. Despertó, señorita. Durmió muy profundamente. El joven Torres la espera hace rato. Raro ver al joven Torres tan paciente. Leonardo Torres está aquí. Es un acosador. Qué lista, señorita. Ya sabe cepillarse sola. Vístase más linda, señorita. Así el joven Torres estará feliz. Arreglarme bien. ¿Desde cuándo soy un canario enjaulado? ¡Increíble! ¡Está jugando! ¡Juego terminado! Don Leo, sobre la compra del terreno, la oferta actual. No sirve. Bájala. ¿Más baja? Don Leo, ya está muy bajo. ¿Cómo va a subir si no baja? Temo que los inversionistas se confundan y no sepan si vender o comprar. Me da igual si mueren. Que el grupo Torres gane dinero. Sí. Además, el secretario Héctor se fue a servir al presidente, Sea. Le di poder y grandes bonos y se fue con otro. Residencia Marco. Esa basura. Tengo que enseñarte qué hacer. Ven. ¿Qué significa sentarme en su regazo? Resistiré. Cuando Leonardo se vaya, me escaparé de aquí. ¿Por qué las manos de María son tan pequeñas? ¡Bang! Pervertido. Es un completo pervertido. ¿Por qué cortaste unas flores tan bonitas? Joven Torres, estas flores se salieron del muro. No se veían bien, así que las traje para la señorita. ¿Por qué cada año hay cosas tan desleales? Tanto personas como flores. Ya que se salieron del muro, merecen quedar intactas. Mamá Carmen, mézclalas y tíralas a la basura. Hazlo aquí mismo. ¿Qué control tan aterrador? Algunas flores que salen del muro son desleales. Si Leonardo Torres descubre que quiero huir... Pequeña, no te hagas a estas desleales. Te doy de comer y de vestir. Si te atreves a huir, yo te enterraré bajo las rosas como abono. No te imagines que puedes esconderte en el fin del mundo. En la República Aurora solo hay quienes no quiero buscar. Nadie me escapa. ¿Asustada? ¿Acaso la pequeña entiende lo que digo? Parece que no estás tan loca. Leonardo Torres me descubrió. Este hombre es 100 veces peor que los Torres. Leonardo Torres, si me descubrió y no dijo nada, no me hará nada por ahora. Huir ahora sería mi fin. No puedo permitirme tener a un enemigo así. No huiré, Leonardo Torres. Me quedaré a jugar tu juego. Y lo que me deben los Torres, lo cobraré paso a paso. La polémica del ritual acaba de bajar. Y ya crees que todo se olvidó. La gente es olvidadiza, pero el odio no. El entrante terminó. Es hora del plato fuerte. La invitación de Javier viene a cuento. El joven Torres envió ropa nueva. ¡Qué linda! La señorita se verá como una diosa. Lástima del joven Torres no la deje salir. Es enfermo de Leonardo. Por un lado me amenaza con enterrarme y por otro me manda ropa y zapatos. Me trata como un canario. No importa que trame, esta ropa llegó a tiempo. ¡Lucía! ¡Qué hermosa estás! ¿Reservar un piso entero del trono? ¿Qué contactos tan poderosos? Nada. Javi fue muy atento. Aunque Javier lo logró. Si hoy fuera Leonardo quien lo reservara, todas las de la capital imperial se arrodillarían ante mí. Hoy hay muchos jóvenes ricos. ¿A quién más elegir? Acabo de ver a Javi en la entrada mirando a todos lados. Parece que espera a alguien. Muy impaciente. ¿Esperando a alguien? Espera a María. Si esa perra se atreve a aparecer, no saldrá de aquí viva. Qué hermosa estás. Gracias por preparar todo esto.
Si bailara con Leonardo, sería perfecto. Lucy, tengo una sorpresa para ti. ¡Qué sorpresa! ¿Es ese bolso de edición limitada? Mira quién llegó. ¿De verdad te atreves a venir a morir? Mira, Lucy, te lo dije, todavía piensa en nosotros. Vamos, te llevo, ve a saludarla. Javi, espera. Javi, tu papá me acaba de escribir. Dice que tu proyecto aún no lo terminas. Dice que aunque hoy es mi cumpleaños, no puedes solo divertirte. Pero hoy es tu cumpleaños. Al fin nos volvimos a reunir los tres. ¿Entonces quieres que tu papá se decepcione de mí? Tu papá pensará que yo te malcito. Ve al suite que dejé en el segundo piso, termina el trabajo, envíaselo y luego bajas, ¿de acuerdo? Está bien. Entonces, cuida bien de María. No dejes que se vaya. Tranquilo. Vigílalo. Si quiere bajar al terminar, haz lo que sea para detenerlo. Sí. Sofía, ¿ves a esa chica? La veo. Con una chaqueta de manga larga, viniendo a la fiesta, no tiene ningún modales. ¡Qué fea! Javier la trajo. Ni siquiera tiene invitación. Dicen que Javier la está cortejando. ¿Qué? ¿No tiene invitación? No quiero que en mi fiesta haya gente que venga a comer gratis, Sophie. ¿Entiendes lo que quiero decir? Entiendo. Señorita, ¿por qué nunca te he visto en nuestra red? Conozco a los amigos de Lucía, pero no a ti. Muéstrame tu invitación. No tengo. El novio de la señorita Torres, el señor Mendoza, me trajo. ¡Mentira! Javier Mendoza y Lucía no son oficiales. ¿Qué novio? Solo viniste a comer gratis, ¿no, vagabunda? ¿Con qué derecho dices que vengo a comer gratis? Finge. Vamos. Te llevaré a confrontar a Lucía. Camino sola. Lucía, vengan a ver. Dice que es tu amiga. No tiene ni invitación. Y comía a escondidas. Esta gente solo viene a comer gratis. Es una estafadora. ¿Cómo va a ser tu amiga? Ya, Sofía, no la molestes. Tal vez tenga sus razones. Debemos comprender a la gente especial. Lucía, diles a todos si conoces o no esta que no tiene invitación. Esta pordiosera. Señorita, creo que no nos conocemos. ¿Escuchaste? Ella misma dice que no te conoce. ¿Te humillaste? Sigue actuando. Lucía, no lo sabes. Entró sin invitación. En el buffet comía como loca. ¡Qué ridículo! Increíble que dejen entrar a esta estafadora. Seguro que la comida la ensució. ¡Qué asco! Ya, todos. Hoy es mi cumpleaños. No arruinen la fiesta. Mesero, por favor, retira toda la comida de hoy. Cámbiala toda. ¿Y esta intrusa? ¿La dejamos ir así? Señorita, seguro tienes problemas para venir aquí, ¿no? Mira, haré que te empacen algo de comida para que la lleves a casa. ¿De acuerdo? ¿Me humillas como mendiga? Lucía, tu truco de fingir ser buena te salió muy bien. Don Leo, el negocio en Aurora nadie lo haría sin su permiso. Esperamos su apoyo. Me brindan, pero desean mi muerte. La asesina del mercado. ¿De quién era? Admítanlo y salgan. Hace calor. Saliré a pasear. Cuando vuelva, si nadie admite, y tengo que señalarlo, su fin. ¿No es la de Jardín de Rosas? Ella no está loca. ¿Se atrevió a engañarlo? Don Leo, ¿ya lo sabía? Si esperaba a ti, ya sería muy tarde. No te puedes ir. Alguien como tú que se cuela seguro es una ladrona. Te voy a registrar. ¡Suéltame! Revísense todos si les falta algo. Usas una chaqueta tan grande. Seguro para esconder lo robado. Quítate la ropa. ¿Y si no me quito la ropa? Si no, no te irás de aquí hoy. Ladrona. Quítatela. ¿Y si me la quito y no hay nada adentro? ¿Acaso te arrodillarás y me pedirás perdón? Lucía, si se quita esa chaqueta y se ve el candado de María, estará acabada. ¡Ay! ¿Dónde se me perdió el arete? Me lo regaló mi mamá. ¿Podrían ayudarme a buscarlo? ¿Escuchaste? Perdí el arete. Seguro lo robaste. ¡Quítatela! ¡Mostrarnos! ¿Qué escondes bajo la chaqueta? ¡Qué joya! ¡Quítatela! ¡Quítatela! Si no hay nada, me arrodillaré y te pediré perdón en público. Con eso me conformo.
¿Y tú, señorita Torres? Señorita, todos solo quieren aclararlo. Deja que Sofía te registre. Si no hay nada, te pediré perdón. De rodillas. Bien, me arrodillaré. Quítatela, María. Cuando se vea tu candado. Veremos quién se arrodilla. Quítatelo ya. Yo lo hago. Eres una loca. No pensé que fuera tan bella de gala. ¿Qué? ¿Te gusta su belleza? Don Leo, no es mi intención. ¿No querían revisarme? Revisen, a ver de quién es el arete que esconde aquí. ¿O acaso hasta este vestido tengo que quitármelo para que lo revisen? Quítatelo si te atreves. Ven y quítamelo. Si no encuentran nada, iré a los medios. A decir que unos ricos me obligan a prostituirme. Es un candado. Seguro está debajo. ¿Qué escondes en la muñeca? ¡Ábrelo! ¡Tú! Señorita Torres, ¿acaso crees que en este lazo de encaje pueda esconder tu arete de perlas? No se dejen engañar. Acabo de enterarme. La policía busca una reclusa fugada del barrio bajo. Tanto su edad como su apariencia son idénticas a las de la señorita Valentina. Eres una cualquiera del barrio bajo. Cualquiera. Los del barrio bajo tienen candados electrónicos. Esa cinta de encaje en su muñeca seguro es para esconder el candado. Señorita Torres, primero me acusas de ladrona y luego de ser una cualquiera. ¿No te cansa fingir? Si es del barrio bajo, se nota a simple vista. ¡No! ¡Imposible! ¡Esto es imposible! ¿Y el candado? Eso no se puede romper. Don Leo, ¿de verdad? ¿No es loca? ¿Se atrevió a engañarlo? Cuando te des cuenta, ya habrá huido. Entonces, ¿quieres que baje a atraparla? Engañar a los Torres. ¿Acaso no quiere vivir más? No. Veamos cómo sale de esto. Te pegué y ya. ¿Acaso tenía que pedir permiso? ¡Seguridad! ¡Llamen a seguridad! ¡Esta mujer está loca! Se atrevió a golpear a la señorita Torres. Ya que no tienes invitación, ¿es malo que lo revise? ¿Por qué me golpeaste? ¿Golpear en el trono? Vamos, te mandaré a la cárcel. ¿A qué no crees? Si me tocas hoy, mañana Electrónica Rivera desaparecerá de la República Aurora. ¿Quién te crees que eres para hacer desaparecer a Electrónica Rivera? Don Leo, usa su nombre para intimidar. La niña es lista. Marco, baja y testifica. Soy Valentina. ¿Y qué si eres Valentina? ¿Crees que eres la gran cosa? Sigues mintiendo. ¿Crees que con un documento falso engañarás a todos? Señorita, ¿acaso no sabes que el Hotel El Trono también es de los Valentina? El clan Valentina, una antigua y reservada familia de 100 años, los únicos dueños del Hotel El Trono. ¿Valentina? Don Leo, ¿acaso quiere usar su influencia? No, dijo que es Valentina. Los Valentina no tienen hijas en esta generación. Esta niñita prefiere decir una mentira tan grande antes que mencionarme. ¿Qué vas a hacer? Sigará en secreto. Si le tocan un pelo, no vuelvas a aparecer ante mí. Señor Andrés, mire. Esta señorita dice ser de los Valentina. Ridículo.
La mansión Valentina está al sur. El señor Valentina nunca mencionó tener parientes en la capital imperial. Fingir ser Valentina en el trono. ¿De verdad quieres morir? No dije que soy Valentina. Soy la salvadora de Alejandro. Valentina. ¿Alejandro Valentina? Dice el nombre del señor Valentina. Salvadora, insolente. Y te atreves a nombrar al señor Valentina. Llévensela. Atrévete a tocarme un pelo. Señor Andrés, le sugiero que llame a Alejandro Valentina para confirmar, para no arruinar su carrera. ¡Mi muñeca! ¡Eres una loca! Si dice el nombre de Alejandro Valentina, no es alguien común. Dice ser la salvadora del señor Valentina. Valentina Picante. Señorita Valentina, el señor Valentina la llama. Bien, pero nadie aquí. Podrá irse esta noche. Sabía que eras tú, María. ¿De verdad escapaste de Isla del Viento, de ese infierno? Te lo dije. Sooner o later me iría. María, me salvaste la vida, pero no pude sacarte del barrio bajo. No te culpo, no te culpes. Con un candado electrónico es una sentencia de muerte. Que los Valentinas se defendieran ya fue mucho. ¿Cómo saliste de ahí? En Isla del Viento, si no fuera por el teléfono satélite que armaste, habría muerto en manos de esos tíos. Si me quedaba, ¿podrías garantizar que no saltarían al mar ni se cortarían las venas? Cierto. Solo si te estableces en el imperio, la gente del barrio bajo tendrá esperanza. Ya que estás afuera, por fin puedo retribuirte. María, enviaré a alguien por ti ahora. Te daré lo que sea que pidas. Me temo que no. Me metí con Leonardo Torres. ¿Qué? ¿Cómo te metiste con ese diablo? Fue él quien me sacó de Isla del Viento. Cierto. En la República Aurora, solo Leonardo Torres tiene la capacidad de manera tan abierta de sacar gente de Isla del Viento. Él te está ayudando. ¿Qué tanto sabes de Leonardo Torres? Leonardo Torres, en su día, se armó él mismo y apuntó a su padre para que don Ricardo renunciara. Pero eso no importa. Lo importante ¿es tu enemigo o tu aliado? Por ahora, en paz. El futuro es incierto. María, ven a la frontera, a la zona de los Valentina. Te protegeré por ahora. Aún no he terminado de vengarme. Me quedaré aquí para arruinar la vida de los Torres. María, yo... Resuelvo mis asuntos sola. Alejandro, me debes la vida. Págalo hoy. Que no sea la benefactora Torres. Por favor. ¡Ese es mi asiento! Sí, tomé tu asiento. ¿Qué vas a hacer, Lucía? Señor Andrés, no se dejen dañar por esta loca. Ella no es ninguna benefactora. Señorita Torres, la identidad de la señorita Valentina, ¿acaso la conoce mejor que yo? Señorita Valentina, perdón. Fue idea de Lucía. No quería dudar de usted. Por favor, perdóneme. Señorita Torres, tu amiga dio el ejemplo. Haz lo mismo. Ni en sueños. ¿Quieres que me arrodille? ¿Te lo mereces, María? Papá, sálvame. Esta perra me exige arrodillarme. ¡Cállate! ¿Te atreves a insultar a la benefactora del señor Valentina? Señor Andrés, ¿verdad? No sé qué hizo mi hija para enojarlo tanto. Esta cara se ve como esa maldita. Pero solo lleva una pulsera de jade. ¿De verdad no es ella? Diputado Torres, su hija. Hoy no me ofendió a mí, sino a la señorita Valentina. Señorita Valentina, la señorita Valentina es la salvadora del líder Valentina. Es la benefactora del clan. Pero su hija la humilló en público y aún no se ha disculpado. Señorita Valentina, fallé en educarla. Perdone la vergüenza. ¿Qué esperas? Discúlpate con la señorita Valentina. Papá, ¿estás loco? ¿Pedirle perdón a esta maldita? Sin arrepentirte. ¿Quieres que la familia Torres pierda el honor? Perdón. Recuerdo que la señorita Torres dijo que si me malinterpretaba se arrodillaría a disculparse. Ni en sueños. Señorita Valentina, tenga un poco de clemencia. ¿Acaso tiene derecho a hablar aquí? ¿O acaso el diputado Torres quiere pagar por su hija y arrodillarse por ella? Si tú causaste el problema, resuélvelo tú. Papá. Perdón, señorita Valentina. Con sinceridad. Señorita Torres. Señorita Valentina. Fui muy ciega. La ofendí. Perdóneme. Señorita Valentina, ¿ya se calmó?
Me acusó de ladrona y quería desvestirme en público. Este castigo no basta. Señorita Torres, vine con sinceridad a tu fiesta de cumpleaños y me tratas así. Siendo así, no hace falta esta fiesta. Cancelen todo. Retírense. ¡No! ¡Es mi fiesta! ¿Qué prisa? La obra no ha terminado. Señorita Lucía, ¿por qué te alteras tanto? ¡Mi cara! Señorita Valentina, ¿no es esto demasiado? Ay, lo siento. Ella se lanzó y perdió el equilibrio. ¿Qué quieres? Quiero que veas cuál es tu lugar. Mira arriba. ¿No eras la favorita? Mira sus miradas ahora. No, no quiero. Señorita Valentina, mi hija se pasó hoy. Pronto le traeré un buen regalo y la traeré a disculparse. Señorita Valentina, me equivoqué. Por favor, déjeme ir. ¿Ya no puedes más? Lucía, ¿también sientes que te pisotean y humillan? Todo esto te lo buscaste. Podías haber terminado la cena sin problemas, pero querías burlarte de mí. Me equivoqué, señorita Valentina. ¿Acaso te crees muy lista? Sé que ese chico de pelo plateado te gusta. Lo hice dar un falso testimonio a propósito. ¿Quién eres tú? Adivina. Eres María, ¿verdad? Solo María podría tramármelo así. María, ¿quién es María? ¡Maldita! ¡Cállate ya! Por hoy es todo. Diputado Torres, debería controlar a su hija. Si no sabe educar a su hija, ¿cómo será un buen diputado? Tiene razón, señorita Valentina. Pero el pastel de hoy estaba rico. Le deseo a la señorita Lucía que cada año tenga un día así. Papá, ¿quién es en realidad? Ella me acaba de decir... No digas más. Esa inútil no haría algo así. Pero si de verdad es María, yo sería la que moriría. Papá, en cuanto apareció, tú vete a sufrir esto. Nació para arruinarme. Sigue en secreto a la señorita Valentina. Ve a dónde va, con quién y qué hace. Y avísame de todo. Sí, diputado Torres. La del Jardín de Rosas es muy astuta. Al diputado, su hija y el gerente los tiene en la palma de su mano. Lo hizo muy bien. Don Leo, ¿usted la aprecia mucho? Admiro usar trucos complejos para jugar con idiotas. La admiro. Mándame todos los vídeos y fotos. Y al terminar, borra todo de tu celular. No dejes ni una. Y dice que no la admira. Su posesividad está a flor de piel. ¿Por qué no me dijiste antes? Luffy ya se fue. ¿Y María? ¿Has visto a María? ¿María? ¿Quién es? Lleno. ¿Cómo que lleno? Este elevador está tan vacío que cabría un elefante. Don Leo dijo que está lleno, así que está lleno. ¿No tienen sentido común? ¿Sentido común? Mejor ve a investigar. En la capital imperial, ¿qué es el sentido común? Señor Torres, esperamos el próximo. Sabes lo que te conviene. Javier, ¿por qué le teme? Usted es de los Mendoza. Es Leonardo Torres. Javier, el de antes. Él es el asesino, sin escrúpulos. Leonardo Torres. Además de él, ¿quién más en la capital imperial tiene esa presencia? Pero no conozco a Leonardo Torres. ¿Por qué me miró como a un asesino de su padre? ¿Por qué me miró así? Por más que la maltraten, siempre la protegen. Y yo...
como un perro o gato en el barrio bajo. Así es como sobreviví. ¿De dónde salieron estos perros? ¡Ayuda! María. Feliz cumpleaños número 21. Aunque arruinaron la fiesta. Y no probé el pastel, pero ¡viva la libertad! ¡Qué soledad! María, ¿por qué te llamas así? Tal vez si duermo profundamente, alguien pueda estar siempre despierto. Tú, ¿y quién eres tú? Tú y ese tal Mendoza tienen algo que ocultar. ¿Mendoza? ¿Qué? Javier Mendoza. No lo conozco. Sus labios son fríos. No es tan asqueroso como pensé. Eres tú. Dices que eres mi amigo. Entonces, ¡feliz cumpleaños! Soy tu hombre. ¿Qué amigo? Fuego. ¡Qué hermosos! Así que alguien más cerca tiene mi mismo nombre y también cumple años. Es para ti. Mientras te portes bien y te quedes conmigo, te daré todo lo que quieras. ¡Qué lindo! ¡Qué afortunada! No tiene que proteger a Lucía y le hacen fuegos artificiales. Don Leo, es hora de volver. ¡Qué dolor de cabeza! ¿Cómo llegué aquí? ¿A dónde? Te dije que si te escapabas, te rompería las piernas. Cierto, no entiendes de todas formas. Despierten. Les pedí vigilar a la señorita y se quedaron dormidos. La señorita, en plena noche, fue a cientos de metros a buscar cerveza en la basura del estadio. Si no estuviera ahí por trabajo, se habría perdido. No les bastarían sus vidas para pagarlo. La señorita tiene problemas. Ustedes, las empleadas, ¿no la vigilan bien? ¿Y si la señorita se lanza al lago? ¿Cómo le responderán a don Leo? Por lo visto, están convencidos de que anoche salí corriendo y hasta tomé cerveza de la basura. Mejor así, ahorro explicaciones. Pero es Leonardo Torres. ¿De verdad no nota que finjo? Joven Torres, todo es nuestra culpa. No cuidamos bien a la señorita. Por favor, perdónenos esta vez. No lo haremos más, joven Torres. Piedad. Joven Torres, desde ahora vigiaremos a la señorita 24 horas. Esta niña está loca. No entiende razones. No la castigaré. Pero a ustedes, rompanles las piernas y sáquenlas. ¿Cómo puede tan fácilmente decidir la vida o muerte de dos personas? Joven Torres, piedad. Sabemos que nos equivocamos. No dejaré que sufran por mí. ¡No! ¡No! Señorita,
Váyase, no se lastime. Anoche en el trono fue implacable, haciendo que se arrodillaran, y ahora finge ser tan vulnerable. Esta señorita es una gran actriz. Parece que la loca que recogí no está loca del todo. Protege a su amo. Yo, Leonardo Torres, lo que digo, nunca lo cambio. Basta. Me ruedas. ¿Así es como ruedas? Que sepas tú, ¿cómo ruega una loca? Sigan. Así estás bien. Bien. Por ti, hoy, suéltelas. Qué gusto raro tiene don Leo. Obligó a la actriz a fingir y besarlo. ¿De verdad sabe tan bien? ¿Qué hacen todavía aquí? Retírense. Gracias, joven Torres. Gracias por salvarla, señorita Valentina. Parece tierno, pero es controlador. Leonardo no me suelta de la mano, me encierra en el jardín de rosas como un simple mascota. Antes de que se aburra, debo planear mi escape. Con dinero, al salir del jardín de rosas, podré ser independiente. Ese primer premio será mío. Pequeña, ¿te aburriste del jardín de rosas y quieres escapar? Marco. Don Leo. La gran final del premio Obsidiana. ¿Cuándo es? ¿Acaso lee mentes? El lugar es de la empresa Torres, la Galería Destino. Ya enviaron la invitación. ¿Irá? Llevaré a la pequeña. Así, cuando no esté, no corra a la locura. Otra vez con su control. Pero justo necesito ir a la final. Entendido. Los organizadores lo invitaron a entregar el premio. ¿Qué opina? No me interesa. Solo acompañaré a mi pequeña. Sí, lo organizaré ahora. La final es en 2 semanas. El plazo es este fin de semana. El tiempo apremia. Lucy, hace una semana que no sales. El consejero de la escuela ha llamado varias veces. Sal a comer algo. No iré. En toda la capital imperial ya saben que me arrodillé. Me avergoncé. Prefiero morir. Yo, Lucía, sal. Tengo una solución para tu problema. Papá, ¿ya atrapaste a esa bastarda de María o la vas a matar? Te dije, es difícil entrar a Isla del Viento. Arréglate y sal. Te descontrolas por nada. No mereces ser mi hija. Entonces, ¿cómo lo resolverás? Leonardo Torres. Papá, ¿Leonardo Torres? ¿Qué quieres decir? Ya entendí lo del trono. Sea quien sea Valentina Picante, solo usa el poder de los Valentina fronterizos. Si los Torres son lo suficientemente poderosos, ¿acaso temeríamos a los Valentina? Papá, claro que entiendo. Pero en mi fiesta de cumpleaños nadie me apoyó. Por eso, papá te ayudará. ¿No querías casarte con Leonardo Torres? Papá, ¿tienes un plan? Un hombre como Leonardo Torres, recaudar dinero por ser influencer no funcionará. Me informaron que irá a la gran final del premio Obsidiana. Nunca asiste a eventos no financieros. Eso indica que le gusta el arte. Si logras como pintora llamar su atención, pronto te ganará su favor. Pero, papá, yo solo dibujo diseños de moda. Es un premio de pintura. Tráiganla. Me costó una fortuna que el anterior ganador la pintara. ¡Qué hermosa! Cambié el estilo a propósito y firmé tu nombre. Un maestro la revisó. Este girasol ardiente será la ganadora. Entonces, serás un artista de renombre. ¿Quién se atreverá a hablar del trono? Nadie se atreve a hablar del trono. Señorita, esta es muy elegante. Es muy simple. Use esta. Es única en el mundo. Deslumbrará a todos. Señorita, no se ponga tonta con el joven Torres. Sonría. Con una sonrisa parecerá normal. María, al fin te contactas. Pensé que Leonardo Torres te había matado. ¿Cómo va la vigilancia a los Torres? Justo iba a decirte. Don Manuel Torres contrató a un fantasma. Para pintarle a Lucía, un girasol ardiente. Para el premio Obsidiana. Quiere el primer premio para limpiar su nombre. ¿Premio Obsidiana? ¡Qué casualidad! Yo también participo. ¿Tú también participas? Pero la de Lucía la pintó el ganador anterior. ¿Temo? El primer premio será mío. ¿Tienes tanta confianza? Alejandro Valentina. ¿Sabes por qué el premio Obsidiana se llama premio Obsidiana?
Don Salvador, creador del premio Obsidiana. Es reconocido en todo el mundo como maestro de óleo. Lástima que desapareció hace 2 años. Ya no existe en este mundo. ¿Aún recuerdas en Isla del Viento a esa anciana desfigurada y sin hogar? Oí que estaba sola. Tras quedar lisiada, la tiraron al barrio bajo. Ella es Don Salvador. Me obligó a estudiar 3 años pintura al óleo. ¿Qué? ¿Ese gran maestro tan rígido sigue vivo? Y te tomó como discípula. ¿Cómo lo lograste? Cuando la anciana llegó a Isla del Viento, se negó a comer. No lo dejé. La obligué a comer. Como no pudo morir, me odió. Me obligó a pintar a diario, y así pasaron 3 años. Dijo que me odiaba, pero en realidad me transmitió toda su vida. ¿Cuántas personas salvaste en Isla del Viento? Lo olvidé. Joven Torres, señorita. La esperaba desde temprano. Me molestaba el ruido, por eso me escondí en el balcón. Joven Torres, señorita. Lo esperaba desde temprano. Solo me molestaba el ruido, por eso me escondí en el balcón. Buena. Baja. Joven Torres, la señorita no está bien. Si tiene un ataque, por favor, sea comprensivo. ¿Por qué parece cada vez más un paseo nupcial? ¿Por qué no sonríes? ¿No eras experta en escapar? Ahora que te saco, ¿ya no estás feliz? Sonríe. Si no, te voy a echar de este auto por la ventana. ¡Loco! Este hombre definitivamente está enfermo. ¡Más rápido! Moriremos juntos. Menos rápido. ¿Te divierte? ¿Quieres mi sonrisa? Te voy a matar. Parece que te gusta. ¿Quieres repetir? Don Leo, llegamos a la galería. Ven. ¿Te di permiso para alejarte tanto? Señorita Lucía, diga, ¿usted también vino hoy a ver la final? Mi hija no es gran cosa, solo pintó un cuadro. Y por suerte pasó a la final. Solo pinté por diversión. Pasar fue pura suerte. Lo principal es aprender de los veteranos. ¡Leonardo Torres! Llegó Leonardo Torres. Una chica debe tener dignidad. Cuando ganes el premio Obsidiana, no tendrás que dar el primer paso. Leonardo Torres vendrá a buscarte él mismo. ¿Quién es ella? ¿Desde cuándo Leonardo Torres tiene novia? Solo es su acompañante. Tranquila, con tu belleza. Si no es un monje, no podrá resistirse. Los demás se agarran del brazo, pero él me lleva como a una niña.
Señor Torres, el lugar es especial. No hay VIP. Por favor, tome la primera fila. Continúen con su trabajo. Tranquila. Aunque enloquezcas y lo destruyas, yo te lo encubriré. ¡Tú estás loco! ¡Toda tu familia está loca! Don Leo, llamada importante de ultramar. Espérame aquí. Señor Torres, soy hija del diputado Manuel Torres, Lucía. Suéltame, si no quieres morir. Disculpe, señor Torres. Mi hija fue imprudente. Vamos. Si ganas el premio, te respetará. María, una cualquiera como tú. ¿Cómo se coló aquí? Qué mala memoria, señorita Torres. ¿Qué? ¿No te bastaron las bofetadas en el lugar sagrado? Deja de fingir frente a mí. Sé que no eres Valentina Picante. Tarde o temprano, yo misma, te quitaré la máscara. ¿Ah, sí? Entonces esperaré a ver, señorita Torres. Marita, al ver a tu papá, ¿ni siquiera sabes saludar? ¿Papá? Señor, ¿quién es usted? ¿Qué miras? A ver cómo el diputado Torres me hace desaparecer sin dejar rastro de este mundo otra vez. El cielo lo ve todo. Si haces tantas maldades, al final te caerá la ley. Señor Torres, señorita Torres, la gran final está por empezar. Por favor, vuelvan a sus asientos. ¿Por qué? ¿Por qué ella puede sentarse en primera fila? La señorita Valentina es nuestra invitada de honor. Su asiento es aquí. No hay prisa por irnos al terminar. Tengo mis formas de atraparla. Señores, la gran final del premio Obsidiana comienza ahora. La primera obra finalista es la siguiente, con el número de participación 17881, La doncella de la nieve. ¡Tú! Duele. Este cuadro, ¿de verdad es tan aterrador? ¿El gran presidente Torres, asustado por mi cuadro hasta este punto? Se han expuesto las obras finalistas. Los jueces pasen a apreciarlas y decidan al ganador. Girasol ardiente. Este trazo tan maduro supera incluso al del año pasado. Si este cuadro hubiera salido el año pasado, el título habría sido un hecho. Discrepo. Yo creo que La doncella de la nieve tiene más alma. Se ve el toque del maestro Salvador. No es solo una masa blanca. ¿Eso es el toque del maestro Salvador? ¡Qué adulación! Señorita, ¿sabe de arte? El estilo del maestro Salvador es único. Es reconocido en todo el mundo. Nadie lo imita. Recibir ese elogio es un gran honor. Lucía, no ganarás. ¡Ay! ¡Duele! ¿Qué le pasa, señorita? ¿Se siente mal? Duele, me duele el estómago. Señorita, la espero afuera. Tras un intenso debate, las finalistas para el título son Girasol ardiente y La doncella de la nieve. Ahora, los participantes al escenario. Primero, la autora de Girasol ardiente, Lucía Luz. Resulta que el genio es la señorita Lucía. Es una mujer de talento. Solo es un pasatiempo. Bien, ahora invitemos a la otra concursante, es decir, la autora de La doncella de la nieve. Su nombre de usuario es Cangrejo Picante. ¿Está aquí la señorita Cangrejo Picante? Tiene miedo de aparecer. Ya gané. Aquí estoy. ¿Usted es la señorita Cangrejo Picante? ¿Por qué se viste así? Sí, ¿algún problema? Califican la pintura, no a la persona. Él no debería reconocerme. Señorita Lucía, cuéntenos primero. Esta pintura refleja la juventud actual. No somos una generación perdida, somos girasoles. Aunque el fuego nos consuma, renaceremos de las cenizas para servir a nuestro país.
Señorita Cangrejo Picante, ¿y usted cuál fue su motivación? Ganar. ¡Qué mercenaria! Tu pintura tiene el estilo del maestro Salvador. Dígame, ¿qué relación tiene con el maestro Salvador? El maestro Salvador es mi mentor. Tu obra tiene el estilo del maestro Salvador. Dígame, usted y el maestro Salvador, ¿qué relación tienen? El maestro Salvador es mi mentor. Lucía, mejor baja. Ella es la discípula del maestro Salvador. Nuestras obras no se comparan. Claro, el premio Obsidiana lo creó el maestro Salvador. Seguro favorece a su discípula. ¿Cómo podría competir? La señorita Torres puede pintar así, pero no sabe nada de arte. ¡Qué interesante! Aunque no vengo de una familia ilustre, ¿acaso la discípula del maestro Salvador puede menospreciar a los demás? La señorita Torres de verdad no entiende de arte. La obra de esta señorita no es imitación. El maestro dominaba los paisajes, pero su pintura toca el corazón. Tiene su propia alma. El maestro Salvador me enseñó a pintar. Si vine, es porque tengo talento. Señorita Torres, si no sabe, mire más, hable menos, para no pasar vergüenza. Señorita, tengo una pregunta más. ¿Su obra es una pintura deprimente? Depende de lo que vea. Arrogante. Lo que veo es sangre de una joven en la nieve. La nieve cubre su cuerpo y al final, el silencio. Puede ser. Pero si me pregunta, hay más. ¿En qué hay más? Libertad. La muerte es la prisión del cuerpo y la libertad del alma. Señorita Cangrejo, ¿entendí bien? ¿Él lo entendió? Con razón esos rojos parecen sangre y pétalos. Sangre es crueldad, flores, belleza, alma libre. ¡Genial! Señorita Lucía, pago 2 millones de euros por su girasol ardiente para motivar a mi hijo. ¿Podría cederla? Es un honor que le guste. ¿Venderá la doncella de la nieve? Ofrezco 6 millones de euros. ¿6 millones de euros? ¡Es el triple de mi precio! ¡22 millones de euros! ¡22 millones de euros! ¡Es el récord más alto de la historia! Están locos. ¿Ese cuadro vale tanto? 3 millones de euros más 22 millones de euros. Me bastan para irme muy lejos. 100 millones de euros. Señor Torres, dice que comprará este cuadro por 100 millones de euros. ¿Dudas de que Leonardo Torres tenga dinero? No. 100 millones de euros. A la una. ¿De verdad me reconoció? Señorita Cangrejo, ¡felicidades! Para recibir el premio y el proceso de venta, necesitamos verificar su identidad. ¿La verificación del premio Obsidiana solo depende de los datos? ¿Y si alguien contrata a un plagiario? ¿Qué quieres decir con eso? ¿De quién hablas? Señorita Torres, no nombré a nadie. ¿Por qué te identificas tan rápido? Ya que a la señorita le molesta mostrarse, mejor que pinte aquí mismo. El trazo no miente. Buena idea, claro. Por cierto, que la señorita Torres también pinte, ya que ese presidente pagó una fortuna. Debe ser la auténtica. Tú. Bien, pintaré. No tengo nada que temer. Disculpen, quiero ir al baño primero. Pinto al volver. Este trazo puede arrancar de mi interior la peor pesadilla. Papá, ¿qué hago? No puedo pintar. Al tocar el pincel me descubrirán. Nunca deben descubrirnos. Si no puedes pintar, solo queda... Esta niña es muy descuidada. Al caminar se rompió la mano. Aunque me rompa la mano, voy a esperar que termine la final. Ahora pasamos a los premios. Acompañen a nuestro invitado. Este premio lo entrego yo. Gracias, señor Torres. Felicidades. Tú me has llamado la atención por completo. Así que sí. Ya me voy. La autorización y la tarjeta están en la mesa de afuera.
Solo transfieran. Es sin duda la campeona con más personalidad. Tranquila, el diputado Torres y la señorita Torres te compensarán bien. Este número te encantará. Es calumnia. El vídeo es falso. Es falso. Yo pinté este cuadro. Señorita Torres, si es así, suba al escenario y pinta en público. Yo me lastimé la mano. Me están atacando a la vez. María, ¿de verdad eres tú? Señor Torres, su acompañante llevaba mucho adentro. Hace un momento parecía haber un ruido. Sal de una vez. ¿Quieres que derribe esto? Mal del estómago. Que el médico espere en el jardín de rosas. Sí, don Leo. Pequeñita, tienes agallas. Manuel Torres, Lucía Torres. Esto es solo intereses. Lo mejor está por venir. Señor Torres, la señorita se resfrió el estómago. No es grave. Que tome agua tibia y descanse. Don Leo, traje el cuadro. Déjalo. Mamá Lola hizo sopa. ¿La traigo ahora? Tráela. Huele delicioso. Hoy, para ponerme ese vestido, esas dos viejas no me dejaron comer nada. Señorita, siéntese. Esta sopa es muy buena para el estómago. Déjalo. Sal. Pero, joven Torres, si la señorita bebe sola, se derramará. ¿Tengo que repetirlo? Siéntate bien. ¿Qué? Siendo yo, Leonardo Torres, quien te sirve, ¿aún no quieres? En casa ajena. Hay que abrir la boca. El año que mi hermana murió, también tenía 21. Murió en la nieve. Ese día nevó mucho. Todo el jardín de rosas era blanco. Se paró en la nieve y clavó un cuchillo en su propio corazón. La vi caer. La llamé una y otra vez, pero nunca respondió. Al verte por primera vez pensé que te parecías a ella, pero al pasar el tiempo me di cuenta de que son muy diferentes. Ella era más frágil. A los 9, una sirvienta casi me mata. Ella enloqueció y mató a todos en el patio. Al final, con su vida me enseñó que no sirve callarse. Para sobrevivir hay que ser más cruel que todos. Luego vi este mundo como un juego. Quiero ser el único rey. Destruiré a quien se me ponga enfrente, aunque sea mi propio padre. ¿Sabes por qué te cuento todo esto? Pequeña, bienvenida a mi mundo de juegos. ¿Entrar a tu mundo? Joven Torres, fuiste tú quien me arrastró a la fuerza, ¿sí? En este mundo solo puedes tenerme a mí. ¿Lo recuerdas? Si lo olvidas, te irá muy mal. Ven, come un poco más. Te acompaño a dormir. De verdad no necesito compañía.